El corporativismo se ha presentado en varias etapas y contextos en la historia. Su inicio está presente en la etapa medieval, donde varios gremios organizaban a los trabajadores en base a sus aptitudes con el fin de regular la producción y proteger sus intereses. Otra época donde tuvo gran presencia fue a finales del siglo XIX, pues impulsado por la industrialización y el liberalismo, intelectuales y políticos buscaron alternativas al individualismo liberal y al socialismo, proponiendo la organización de la sociedad en corporaciones que colaboraran con el Estado. Sin embargo, el auge del corporativismo fue en la primera mitad del siglo XX, donde se usaba como mecanismo para controlar y movilizar a la población, organizándola en corporaciones controladas por el Estado. En la actualidad, el corporativismo se manifiesta en el neocorporativismo democrático, donde Estado, sindicatos y empresas colaboran en políticas para lograr acuerdos en materia política, económica y social. El primer antecedente lo encontramos en la época colonial. En este tiempo, la sociedad no se organizaba por individuos, sino por grupos o corporaciones. Por ejemplo, existía la iglesia, los gremios de artesanos, los militares, y cada uno de ellos tenía funciones, deberes y privilegios que eran reconocidos por la corona española. Más adelante, en el siglo XIX, después de la independencia, se intentó implementar un sistema liberal, donde todas las personas fueran iguales ante la ley. Sin embargo, en la práctica, la Iglesia y el ejército siguieron teniendo privilegios. No fue hasta las leyes de reforma cuando se intentó romper con ese poder corporativo, pero no fue nada fácil eliminar esta forma de organización. Un punto muy importante y el siguiente fue la Revolución Mexicana, en 1910. En este conflicto social y armado surgieron muchos grupos de campesinos y obreros que exigían mejores condiciones de vida y trabajo. El gobierno, para evitar más conflictos, empezó a reconocer a estos grupos y organizarlos como parte de la vida política y social del país. Después vino la Constitución de 1917, que fue una de las más avanzadas en su tiempo. En ella se incluyeron los derechos laborales colectivos, como el derecho a la huelga, el salario justo y la jornada de 8 horas. Esto abrió puertas para que el Estado pudiera invertir directamente en las organizaciones de trabajadores y campesinos, y así lograr establecer relaciones más controladas sobre estos sectores. Finalmente, en 1929, se fundó el Partido Nacional Revolucionario, que después se convertiría en el PRI. Este partido organizó a la sociedad en 3 sectores principales: el obrero, el campesino y el popular, a través de organizaciones como la CTM y la CNC. De esta forma, el partido tenía el control político de los participantes y de los principales grupos sociales de este país. Con esto pasamos a los líderes del corporativismo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el corporativismo ganó fuerza en Europa, especialmente en países como Italia, Portugal y España, como una alternativa tanto al capitalismo liberal como al socialismo marxista. Algunos de los líderes más influyentes del corporativismo en el siglo XX y en la historia política y económica global incluyen figuras tanto de la derecha autoritaria como de la izquierda reformista. A continuación se destacan algunos de los más importantes. Benito Mussolini, proveniente de Italia, fue el líder del Partido Nacional Fascista y dictador de Italia desde 1922 hasta 1943. Fue el principal impulsor de la política corporativista en el país. Mussolini y su régimen implementaron la organización de la economía y la sociedad en corporaciones, un sistema que reemplazaba la lucha de clases por la colaboración entre trabajadores y empresarios bajo la supervisión estatal. La contribución de Mussolini al corporativismo fue que él estructuró la economía italiana bajo un sistema corporativista, creando el Estado corporativo. Las corporaciones representaban a sectores económicos, pero estaban controladas por el Estado. De esta forma, se suprimían los sindicatos y se promovía una economía dirigida por las corporaciones dentro de un sistema de planificación económica centralizada. Antonio de Oliveira Salazar. Proveniente de Portugal, Salazar fue el líder de Portugal desde 1932 hasta su muerte en 1970.
y como Mussolini implementó un sistema corporativista. Durante su gobierno, Portugal adoptó una forma de Estado Novo, una dictadura autoritaria que incorporó elementos del corporativismo de su estructura política. La contribución fue que organizó la sociedad portuguesa en corporaciones que representaban tanto a trabajadores como a empleadores. Este sistema fue visto como una forma de evitar la lucha de clases, sustituyendo la competencia y el conflicto social por la cooperación dentro de un Estado autoritario. Las corporaciones en Portugal fueron utilizadas como una herramienta para mantener el control estatal sobre la economía y la sociedad, bajo la supervisión de un fuerte apartado estatal. Con esto último pasamos a Francisco Franco. Proveniente de España, fue el dictador de España entre 1939 y 1975. Implementó una forma de corporativismo en España, aunque de manera distinta al modelo italiano. El nacional corporativismo fue una característica del régimen de Franco, que fusionó elementos del autoritarismo y el corporativismo, creando una estructura en la que el Estado controlaba la economía y la sociedad. La contribución de Franco fue que él prohibió los partidos políticos y promovió una economía dirigida por sindicatos controlados por el Estado, los cuales representaban tanto a trabajadores como a empresarios. Sin embargo, a diferencia del fascismo italiano, el corporativismo español bajo Franco fue menos dinámico en términos de interacciones entre los sectores sociales y más enfocado en mantener el orden político y social bajo el control del régimen. Un documento que favoreció al corporativismo fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se lanzó lo que se llamó el Pacto de Unidad Obrero-Campesina, que fue una especie de alianza entre los trabajadores y los campesinos. La principal idea era que el Estado los uniera bajo un mismo proyecto político, dándoles representación, pero también asegurándose de que no se salieran del guión. De ese pacto salieron 3 grandes organizaciones que formaron la base del corporativismo mexicano. En primero está la CTM, Confederación de Trabajadores Mexicanos, que representaba al sector obrero. Fue creada en 1936 por Vicente Lombardo Toledano, pero después quedó en manos de Fidel Velázquez, que fue su líder por más de 50 años. La CTM se convirtió en un aliado total del PRI, funcionando casi como su brazo sindical. Defendía los derechos de los trabajadores, sí, pero siempre alineada al gobierno. Después tenemos a la CNC, la Confederación Nacional Campesina, que fue fundada en 1938. Esta agrupaba a los campesinos y también se integró al PRI. Su papel era canalizar las demandas agrarias y mantener el campo dentro del proyecto del Estado. Y por último está la CNR, Confederación Nacional Revolucionaria, que es menos conocida, pero también importante. Era la organización que representaba al sector popular, clase media, burócratas, pequeños comerciantes, profesionales, etc. Así, el Estado cerraba el círculo, tenía control sobre los obreros, CTM, los campesinos, CNC, y la clase media, CNR, todos bajo el paraguas del PRI. Ahora bien, no todos los sindicatos siguieron esa línea. Por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, fue reconocido oficialmente, pero mantuvo una postura más combativa e independiente. No se subordinó tan fácilmente al PRI, y eso se notó especialmente cuando protestó fuertemente por el cierre de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Pero, aparte del Pacto de Unidad Obrero-Campesina, un documento que también favorece al corporativismo y a la corrupción es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Para ser más exactos, en el artículo 123, a pesar de declarar los derechos del trabajador como jornadas de 8 horas máximas, el salario mínimo, tener derecho a la huelga, a la formación de sindicatos, tener seguridad social y de proteger el trabajo de mujeres y niños. Esto le permitió a partidos sociales como el PRI, en esos tiempos PNR y PRM, crear estructuras
legales para proteger a los trabajadores, pero el objetivo principal era organizarlos en sindicatos afines con el gobierno y así poder controlar a la sociedad mexicana. El corporativismo en México ha tenido un impacto significativo a lo largo del siglo XX, especialmente durante el periodo del régimen priista. Como toda doctrina social, económica y política, ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas. A continuación, presentaré algunas de ellas. En las consecuencias positivas tendremos la estabilidad política y social. El corporativismo permitió al Estado mantener el control sobre distintos sectores sociales, evitando conflictos y garantizando cierta cohesión durante décadas. Organización de sectores sociales. Se crearon organizaciones como la CTM y la CNC, que permitieron canalizar demandas de obreros y campesinos directamente al gobierno. Acceso a beneficios sociales. A través de estas organizaciones, algunos sectores obtuvieron acceso a salud, educación, vivienda y seguridad social. Desarrollo económico controlado. En ciertos periodos, como el llamado Milagro Mexicano de los años 40-70, el corporativismo permitió una planificación económica con cierto grado de concentración entre sectores sociales y el gobierno. Dentro de las consecuencias negativas del corporativismo en México se encuentra la cooptación y control de las organizaciones sociales. Los sindicatos y otras agrupaciones dejaron de representar genuinamente a sus miembros y se volvieron instrumentos del Estado, restando autonomía a la sociedad civil. Corrupción y clientelismo. El sistema corporativista fomentó prácticas clientelares, donde los líderes de organizaciones negociaban beneficios a cambio de apoyo político, muchas veces en detrimento del bienestar colectivo. Represión de la disidencia. Al centralizar el poder y canalizarlo a través de estructuras controladas, el sistema suprimía voces críticas o independientes, limitando la pluralidad política. Estancamiento democrático. Al mantener los sectores sociales bajo el control del Estado y del PRI, se dificultó la competencia política real y la transición hacia una democracia más representativa. Desigualdad estructural. Aunque hubo beneficios para grupos, muchos otros quedaron marginados, y el corporativismo ayudó a perpetuar desigualdades regionales, económicas y sociales.